Vamos a hacer 2016, es un problema de sistemas de ecuaciones. Parar el vídeo y leer tranquilamente el problema. Una vez leído, vamos a hacer siempre lo mismo con estos problemas, que lo primero es identificar quiénes son las incógnitas. Y las incógnitas siempre son lo que nos están preguntando. En este caso concreto nos preguntan cuántos viajeros han pagado el importe de 90, del 50% y del 60% del billete. Por lo tanto, tenemos tres incógnitas que vamos a llamar X, Y y Z. Y X, Y y Z no son euros, porque los euros ya lo sabemos, son las personas, los viajeros que han pagado ese dinero. Entonces, van a ser personas que han pagado el billete completo, eso es la X. La Y van a ser las que han pagado las personas que han pagado un 50% de 90. El 50% de 90 es justo la mitad, que es el 0,5, multiplicado por 90, y la mitad de 90 son 45 euros. Es decir, la mitad del billete costaría 45. Y la Z son las personas que han pagado el 60% del precio del billete, que son 60% de 90 euros, que haríamos el 0,6 multiplicado por 90, que esos son 54 euros, ¿vale? Bien, ya tenemos identificadas quiénes son mis incógnitas. Y ahora leemos los datos. Me dice que el tren transporta 560 viajeros, es decir, tenemos 560 personas. Como mis incógnitas son el número de personas, yo puedo decir que mi primera ecuación va a ser X más Y más Z igual a 560 personas. Luego sabemos que la recaudación son 39.600 euros. Esta probablemente sea la ecuación más difícil de escribir, porque cuando se combinamos dinero con cosas que cuesta, multiplicamos el dinero por personas o por las cosas que cuesta ese dinero, os liáis. Entonces, fijaros que ¿qué es lo que ha recaudado todo este dinero? Pues las personas que han pagado 90 euros más las personas que han pagado 45 más las personas que han pagado 54. Es decir, los 90 euros multiplicado por las personas que se han pagado eso, 45 multiplicado por Y, más 54 multiplicado por Z. Y como veis aquí, esto es el dinero total que se ha recaudado, que son los 39.600. Y por último me dice que sabiendo que el número de viajeros que ha pagado el billete completo, es decir, X, me lo está comparando con el que ha pagado, que es el triple que el que ha pagado el 60% del mismo, que es Z, estamos comparando estos dos, tenemos que ver qué es lo que dicen. Dice, el número de viajeros que ha pagado el billete completo es el triple que el que ha pagado el 60% del mismo, es decir, de estos hay más, ¿vale? Con lo cual, si hay más, aquí tengo que multiplicar por 3 para que 3 por Z me dé lo que hay más. Esto muchas veces os lía, ¿vale? Entonces, cuando os lía, fijaros por ejemplo que 12 es igual a 4 por 3, ¿no? A 3 por 4. Entonces, esto podría ser la X y esto podría ser la Z. Si este es el triple de este, yo tengo que multiplicar por 3 este. El mayor no lo voy a multiplicar porque si no lo haría más grande, ¿vale? Bien. Entonces ya tenemos nuestras tres ecuaciones, que es un sistema, y esta me la voy a ordenar. La voy a ordenar para poner X, el 3Z lo voy a pasar para el otro lado igual a 0, ¿vale? Por lo tanto, aquí lo borro, ya la tengo ordenada y la dejamos aquí. Bien, ahora para resolver este sistema vamos a numerar a las ecuaciones. Ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. Como siempre, seleccionamos una ecuación, la más sencilla, y con esa ecuación nos tenemos que cargar la misma incógnita en las otras dos. Por lo tanto, fijaros que aquí la incógnita que me falta es la Y. Por lo tanto, yo la Y no la puedo eliminar. Voy a eliminar o bien la X o bien la Z. Vamos a eliminar la X, por ejemplo, ¿vale? Entonces, aquí simplemente lo que voy a hacer es restar las ecuaciones. Entonces, a la ecuación 1 le voy a restar la ecuación 3. Fijaros que aquí copio la ecuación 1. Esto es igual a X más Y más Z es igual a 560, mientras que la ecuación 3 es X menos 3Z es igual a 0.
Sumamos, perdón, restamos, estamos restando porque me quiero cargar la x. X menos x se va. Y menos nada, y z menos 3z es z más 3z, que es 4z. Y por último, 560 menos 0, 560. Ya he cumplido mi primer objetivo, que era eliminar la x. La hemos eliminado, tengo una ecuación. Ya con la primera ecuación me he cargado la x en la tercera ecuación. Ahora lo voy a hacer lo mismo, pero con la primera y la segunda. Es decir, voy a cargarme la x entre la primera y la segunda, ¿vale? Para lo cual, como aquí tengo 90 y aquí tengo 1, voy a multiplicar la x por menos 90. Es decir, no la x, sino toda la ecuación. Menos 90 lo voy a multiplicar por la ecuación 1 y me va a quedar menos 90x menos 90y menos 90z igual a 90 multiplicado por 560, me va a dar un número positivo, pero yo lo quiero en negativo, que son menos 50.400. Vale, y ahora simplemente a la ecuación esta que hemos modificado le vamos a sumar la ecuación 2, que es igual a 90x más 45y más 54z igual a 39.600. Bien. Sumamos. Menos 90 más 90 se va. Aquí tenemos que menos 90 más 45 será menos 90 más 45 es menos 45 y aquí tenemos que menos 90 más 54 es igual a menos 36 z y menos 50.400 más 39.600 menos 50.400 es negativo más 39.600 es igual a menos 10.800. ¿Vale? Bien, tenemos ya la segunda ecuación y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es resolver este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Bien, lo vamos a poner, vamos a decir que esta es la ecuación 4 y esta es la ecuación 5. Bueno, por aquí. Vale. Y la voy a escribir, bueno, simplemente la voy a escribir para que lo veáis mejor. Entonces la ecuación 4 es igual a y más 4z 560 y la ecuación 5 es igual a menos 45 y menos 36z igual a 10.800. Simplemente ahora voy a multiplicar la ecuación 4, como me quiero cargar la y, la voy a multiplicar por 45. Entonces 45 multiplicado por la ecuación 4 vamos a tener 45y más 45 por 4 es igual a 180z y 560 multiplicado por 45 es igual a 25.200. Vale, y ahora simplemente le vamos a sumar la ecuación 5. Entonces todo esto lo sumamos, que la ecuación 5 es menos 45y menos 36z igual a menos 10.800. Sumamos esto, se va. Sacamos la calculadora. 180 menos 36 es igual a 144 z y 25.200 menos 10.800 es igual a 14.400. Por lo tanto, z será igual a 14.400. Esto pasa dividiendo por 144, es una operación muy sencilla. Dividido por 144 nos da 100. ¿Vale? Por lo tanto, la z es igual a 100. ¿100 qué? Acordaos que eran 100 personas o 100 viajeros que han pagado el billete que costaba el 60% del mismo, que eran 54 euros. ¿Vale?
Ya tenemos, por lo tanto, una incógnita. Ahora simplemente vamos a cualquiera de estas dos, donde tenemos solamente dos incógnitas, y sustituimos. Por ejemplo, aquí en la ecuación 4, vamos a poner que y es igual a 4 por z, como z sabemos que es 100, y esto va a ser igual. Yo utilizo este x porque a veces hacer el por con círculo me cuesta mucho, pero vosotros no lo utilicéis, para no confundirlo con las incógnitas. Pero con este programa a veces hacer un punto es un poco difícil, por eso a veces pongo un por. Vale, sería igual a esto, 4 por 100 serían 400, que va a pasar restando al otro lado, entonces tendríamos 560 menos 400, y esto es igual a 160. Por lo tanto, la y es igual a 160. Por último, nos venimos a nuestra primera ecuación, que era igual que x más y más z es igual a 560, por lo tanto, x más 160 más z, que es 100, es igual a 560, y esto va a ser igual a 560, esto que va a pasar restando al otro lado, 160 más 100 es igual a 260, y por lo tanto la x va a ser igual a 300 personas. Vale, ponemos siempre las unidades, aquí también pondríamos personas, y es muy conveniente poner una solución. Los viajeros que han pagado el billete completo son 300, los que han pagado la mitad 160, y los que han pagado el 60% 100 personas. Y además, aunque aquí no lo hagamos, sí que os recomiendo, porque esto sabemos que está bien, porque conozco los resultados, ¿vale? De todas maneras, si no lo supiera, lo comprobaría siempre, Yo siempre que hago un cálculo lo compruebo. Lo que hacemos es comprobar en las tres ecuaciones. Sustituimos en x, en y y en z, me tiene que dar 560, aquí lo que me da x por 90, etcétera, etcétera, y comprobamos en las tres. Con que en una de las tres no cuadre, es que nos hemos equivocado y tenemos que buscar el error. Pues nada, espero que lo hayáis entendido. Nos vemos en clase. Un saludo.